¿Qué tal, amigos? Los saludamos desde la Central de Noticias del Congreso de la República. Mi nombre es Susana Espinosa y les vamos a presentar un resumen de las principales actividades del Congreso de la República. Pero antes vamos con los titulares. Congresista Lescano pidió a oposición ser consecuentes, ya que no se puede hablar de censura al gabinete ministerial porque dijo no existe moción planteada de manera oficial. Congresistas de la bancada Gana Perú calificaron de farsa denuncia periodística contra primera dama Nadine Heredia. También aseguraron que el Ministerio del Interior siempre ha contado con la misma cantidad de asesores. Ministro de Trabajo Freddy Otárola Peñaranda invocó al Congreso de la República poner al debate la nueva Ley General del Trabajo en la legislatura que se inicia el próximo 1 de marzo. Primer vicepresidente reiteró pedido al jefe de Estado para realizar sesión del Consejo de Ministros en Ancash por la situación de crisis financiera y moral que atraviesa la región. Presidente de Comisión de Seguridad Ciudadana exhorta a municipios a presentar proyectos de obras para que el Consejo Nacional de Seguridad Nacional les asigne presupuesto. Vamos a las noticias. Congresistas de la bancada nacionalista Gana Perú calificaron de farsa la denuncia periodística contra la primera dama Nadine Heredia. También aseguraron que el Ministerio del Interior siempre ha contado con la misma cantidad de asesores. Veamos la nota. El vocero del oficialismo en el Congreso, Josué Gutiérrez, aseguró que las denuncias en contra de la primera dama Nadine Heredia son parte de una farsa montada por quienes pretenden traer abajo al gobierno del presidente Ollanta. Que hay documentos que aparecen que no son sino farsa montada para desprestigiar a la señora Nadine Heredia, para desprestigiar al señor Ollanta y a cualquier otra persona que pueda defender este gobierno. Incluso el congresista Teófilo Gamarra dijo que en política no hay coincidencias y por eso consideró extraño que en la denuncia contra Nadine Heredia esté involucrada una persona relacionada con el caso narcoindultos. Que la persona que habría denunciado es una persona que está vinculada a una persona que hizo de cajero en los narcoindultos y tiene militancia aprista. En política no hay nada casual y en ese sentido la señora podrá decir que lo hace de la mejor voluntad, sin embargo se ve que la señora ha sido utilizada por gente que está vinculada al APRA y de hecho nosotros sí señalamos que las denuncias tienen un autor, tienen y están debidamente identificados y son gente que está vinculada al señor García. Ambos legisladores de la bancada oficialista aseguraron que se trata de denuncias que pretenden desprestigiar al gobierno del presidente Ollanta frente a la opinión pública y con ello crear desestabilidad en el país. Creo que detrás de esto existe un matrimonio tácito entre el APRA y el fujimorismo para seguir generando un clima de inestabilidad. Por eso decimos que el APRA y el fujimorismo está pretendiendo traerse abajo a la presidencia del Consejo de Ministros y luego no dar el voto de confianza y generar un vacío de poder. Es falso cualquier insinuación sobre ese tema. ¿Por qué? Porque los ministerios tienen su cuadro de asignación de personal de hace muchos años y el personal que está trabajando en esos lugares son los mismos. Ahora, que pueda discutirse respecto a su competencia, su perfil, no tiene el título, el grado, X, etc., eso es otra cosa. Pero la cantidad es la misma. De esta forma, el congresista Josué Gutiérrez, vocero de la bancada nacionalista, precisó que los citados asesores están comprendidos dentro del cuadro de asignación de personal que cada portafolio tiene. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Y el congresista Johnny Lescano pidió a algunos grupos de oposición ser consistentes y consecuentes, ya que hasta el momento no se puede hablar de ninguna censura al gabinete ministerial, porque según dijo, hasta ahora no existe ninguna moción planteada de manera oficial. Tenemos sus declaraciones. En eso hay que ser claro, aquí no hay ninguna moción de censura presentada, o sea, es una amenaza de moción de censura. Nosotros no podemos pronunciarnos sobre una amenaza de moción de censura hasta que la presente. Ahora, segundo, yo le pido a algunos grupos de la oposición un poco de consistencia, porque están con el nacionalismo, con la ley Pulpín, y después se desmarcan un poco para blanquear, si quieren presentar una moción de censura al gabinete,
cuando ellos produjeron ciertos hechos de la crisis política que vive el país, ellos tienen que ser consecuentes, no estar por un lado en un tema y por otro lado en otro tema, porque eso le quita consistencia a la oposición y nosotros no estamos dispuestos de ninguna manera a estar como veletas de un lado para el otro. Tienen que ser consistentes en sus actos que tienen que hacer referente a supuestas censuras. Proponen crear registro unificado de víctimas de violencia familiar en todas sus modalidades. La iniciativa legislativa 4139, presentada por la presidenta de la Comisión, María Cordero, busca una mejor protección por parte del Estado para aquellas personas maltratadas dentro del núcleo familiar. El proyecto de ley tiene por objetivo contar con un libro electrónico que unifique el registro de víctimas de violencia familiar que actualmente se viene manejando de manera separada por el Ministerio de Justicia, Ministerio Público y Ministerio de la Mujer. La idea es crear una herramienta única que esté al servicio del Estado para garantizar la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Dicho registro unificado estará a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, correspondiéndole a esta institución su implementación. La información registrada debe ser actualizada mensualmente y debe tener carácter público y debe ser alojada en la página web del Ministerio de la Mujer. Por su parte, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia deberán suministrar la información de sus registros de víctimas de violencia familiar en todas sus modalidades al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como ente administrador y unificador del registro general. La iniciativa legislativa, en su exposición de motivos, que si bien las manifestaciones de violencia familiar no se producen exclusivamente contra las mujeres, son estas las afectadas con mayor frecuencia. De ese modo, muchas veces el hogar constituye un espacio de alto riesgo para la integridad de mujeres y niños. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. El ministro de Trabajo, Freddy Otárola Peñaranda, invocó al Congreso de la República poner al debate la nueva Ley General del Trabajo en la legislatura que se inicia el próximo 1 de marzo. Veamos la nota. Es indispensable que el Congreso legisle y apruebe la Ley General del Trabajo. No es posible que hayan tantos regímenes que de alguna manera generan confusión y tienen que haber mientras no haya una ley general moderna, no sea al Ejecutivo, al Estado, no le queda otra cosa que buscar regímenes especiales, habida cuenta que en el Congreso no hemos sido capaces, y me incluyo porque soy congresista, de ponernos de acuerdo y unificar la legislación y sacar una ley general de trabajo. Entonces es un problema legislativo también. Lo que se trata es, conforme a un acuerdo posterior del Consejo del Trabajo, buscar el mejor contexto. Estamos en un contexto que nos permite incrementar la remuneración mínima y esa palabrita mejor contexto es parte del acuerdo del Consejo Nacional del Trabajo, que mira los niveles de desempleo, la informalidad laboral y la relación de la remuneración mínima con la remuneración promedio, qué sé yo. Entonces, las fórmulas son casi matemáticas. Estoy seguro que el Consejo de Trabajo se va a poner de acuerdo. El compromiso de este gobierno es ver este tema a partir del segundo semestre. Al volver, el primer vicepresidente del Congreso, Modesto Julca, reitera pedido de sesión descentralizada del Consejo de Ministros en Ancash. Volvemos con los detalles. Les recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos. Continuamos con más información desde la Central de Noticias del Congreso. En conferencia de prensa, el primer vicepresidente, Modesto Julca Jara, reiteró su pedido al presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, la necesidad de realizar una sesión descentralizada del Consejo de Ministros en Ancash por la situación de crisis financiera, moral y de ingobernabilidad que viene atravesando su región. Más de 20 dirigentes de las comunidades campesinas de Ancash se reunieron con el primer vicepresidente del Congreso, Modesto Julca, en una mesa de trabajo para analizar la problemática del agro en esta región, teniendo como puntos principales los programas de Mi Riego, seguridad alimentaria y municipio productivo, temas que el despacho legislador impulsa en su agenda de trabajo. La agenda central nuestra es el sector agrario, ¿no?
el Fondo Mi Riego, la Ley de Agricultura Familiar, Seguridad Alimentaria. Estamos ahora con una ley que ayer hemos dado a conocer preparando de municipio productivo. El congresista ancashino explicó que viene trabajando en importantes proyectos de ley como la redistribución y aumento del canon del 50 al 60%, así como la devolución del degravamen en las regiones del 20 al 30%, iniciativas que lograrán aumentar presupuesto para el emprendimiento de obras. Está en la agenda es el tema del canon minero, es la redistribución y aumento. Ustedes saben que en los últimos años el presupuesto se ha caído, y va a continuar cayendo, porque la situación el precio de los metales en el mundo está todavía en problemas. Entonces, por eso yo desde el 2011 presenté el proyecto de ley para que el canon minero se redistribuya mejor. Finalmente, Julca Jara reiteró su pedido para que el Ejecutivo convoque a una sesión descentralizada de ministros en Ancash a fin de que se vea la realidad de esta región y se tomen acuerdos importantes en beneficio de sus pobladores, informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. Diversos aspectos vinculados al quehacer aeronáutico del Perú fueron expuestos ante el grupo de trabajo encargado del seguimiento de convenios aéreos, que preside el legislador Roberto Angulo Álvarez. Veamos los detalles. El coordinador congresista Roberto Angulo dijo que su grupo está abocado en conocer los alcances de los diversos convenios aéreos suscritos por el Perú en la última década y estos han sido favorables a los intereses del país. El parlamentario pidió a los invitados explicar la relación aérea bilateral que mantiene al Perú con Chile. En este escenario reveló que según la SUNAT, LAN-Perú debería más de 1.100 millones de soles de impuestos. ¿Cuántas aeronaves de matrícula peruana tiene inscrito en el registro público de aeronaves Avianca, TACA y LAN-Perú? En tanto, su colega Víctor Andrés García Belaúnde cuestionó el rol pasivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyos directivos estuvieron presentes en la reunión ante las diversas irregularidades que se presentan en los diversos aeropuertos del país, especialmente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¿Para qué sirve la Dirección General de Aeronáutica Civil si hace poco se ha firmado una adenda en el contrato de concesión del aeropuerto Jorge Chávez, una adenda para que los pasajeros de tránsito paguen igual, tasa TUA? Juan Carlos Paví Moreno, director de la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC, al explicar la situación actual de los convenios aéreos suscritos, sostuvo que la regulación de tarifas no está a cargo de su dirección. En virtud de la relación aérea Perú-Chile, desde 1993 hasta la fecha, ¿cuántos pasajeros transportaron las líneas aéreas designadas por Chile en Quintas Libertades en la ruta Lima-Santiago-Nueva York y Santiago-Lima-Los Ángeles? ¿Y cuánto significa más o menos en bruto la venta de billetes de pasajes aéreos? Por su parte, Luis Rivera, gerente central de Aeronavegación de Corpa S.A., refirió que serían 83 millones de dólares que ha previsto invertir su institución hasta el 2017 en innovación tecnológica. Finalmente, Julián Palacín, presidente del Instituto Peruano de Derecho Aéreo, sostuvo que para los próximos 20 años el Perú tendrá un déficit de 3.000 pilotos civiles, al tiempo de considerar que el Ministerio de Transporte debe denunciar el convenio aéreo vigente con Chile. La ley Servil, aprobada por el Congreso de la República el 2 de julio del 2013, constituye una de las reformas más importantes de los últimos años, referido a los ingresos de los trabajadores, la meritocracia, el desarrollo de las carreras profesionales y la eficiencia en el sector público. Así lo señaló el congresista Santiago Gastañaduy al presentar un libro sobre las bondades de esta norma. Tenemos los detalles. El coordinador del Grupo de Trabajo, Seguimiento y Fiscalización a la implementación de la Ley Servir, congresista Santiago Gastañaduy, expresó su satisfacción por los aportes de los intelectuales y la apertura del debate en casos polémicos y discutibles, como el de la regulación en el sector público. En este caso se refirió al libro de 2 volúmenes, cuyo autor es el doctor Julio Haro, quien profundiza esta reforma referido a los ingresos de los trabajadores, la meritocracia y el desarrollo de las carreras profesionales de dicho sector estatal. Creo que con la adopción de esta ley, la 30.057, que justamente regula el régimen del servicio civil, vemos cómo ya comienzan a nacer las investigaciones, la preocupación de la academia por profundizar justamente en regular esas relaciones de contenido
jurídico, laboral, administrativo entre el Estado como empleador y los trabajadores. Tenemos que canalizar los intereses remunerativos y económicos, pero tratando de complementar también con la meritocracia, porque los aumentos también en la administración pública tienen que ser a través de la meritocracia. El doctor Haro planteó la necesidad de contar con un representante de los servidores en el Consejo del Ente Rector de Recursos Humanos para afrontar el problema de la desconfianza que existe en los trabajadores. Explicó que la ley Servir es una de las más importantes del país, pero puede perfeccionarse. Recordó que los servidores públicos padecen del trauma de la época de los 90, cuando un proceso de evaluación implicaba despido. Coincido con la posición de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT ha expresado que la prohibición absoluta de negociar remuneraciones a los servidores públicos no se compatibiliza con el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva que todos los trabajadores deben de tener. Un segundo aspecto que planteó Haro Carranza fue sobre si el trabajador público debe negociar aspectos remunerativos. La duda perdura y refirió que el Tribunal Constitucional se encuentra dividido por la mitad en el tema. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Con el auspicio de la tercera vicepresidencia del Parlamento se llevó a cabo el conversatorio Desarrollo Regional Comparado España y Perú, que busca entendimientos y acuerdos dentro del marco del sistema regional entre ambos países. Veamos. España ha tenido un gran desarrollo regional porque se basa en políticas regionales de la Unión Europea, algo de lo que Perú carece ya que no está integrado a una política supranacional, dijo Alberto Gómez Barahona, doctor en Derecho de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en España. Expositor en el conversatorio Desarrollo Regional Comparado España y Perú. Europa se ha podido construir porque los estados han tenido la generosidad de ceder parte de sus competencias en favor de unos órganos supranacionales como son la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, y esta ha sido la forma para crear un mercado común, no solamente de libre circulación de bienes, productos, servicios, capitales, personas, sino también para crear un espacio de educación uniforme. Gómez Barahona forma parte del grupo de 12 pensadores que puso en marcha el gobierno regional y presidió durante 10 años el Comité de Disciplina Deportiva de Castilla y León. La principal diferencia es que aunque empezamos el proceso regionalizador a la vez, la Constitución española del 78 y la Constitución del 79, la Constitución española del 78 ha permitido durante un proceso la consolidación de las regiones como entes descentralizados desde un punto de vista político, económico. En cambio, el desarrollo de las regiones en Perú no se ha producido, ¿no? Se sigue con la estructura departamental, con los que se llaman gobiernos regionales de los departamentos para hacer procesos de supraintegración de esos departamentos en unas regiones. Este evento estuvo dirigido principalmente a presidentes regionales, alcaldes, regidores, funcionarios, titulares y servidores públicos de los gobiernos locales del país y se desarrolló en el anfiteatro José Abelardo Quiñones de Palacio Legislativo. Informó Cari Izarra, Central de Noticias del Congreso. Al volver, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana exhorta a municipios a presentar proyectos de obras para que CONACEP les asigne presupuestos. Volvemos con los detalles. Seguimos con más información. Al inaugurar el simposio sobre modernización de gestión municipal, el parlamentario Martín Belaúnde Moreira exhortó a los gobiernos regionales y locales a luchar contra la corrupción y actuar de manera honesta, eficiente y eficaz. La presentación pertinente de los proyectos de inversión de los gobiernos locales son importantes para que los municipios puedan ejecutar sus obras de seguridad ciudadana y así evitar lo que ocurrió el año pasado, en el que millones de soles tuvieron que ser resarcidos, dado que las autoridades municipales actuaron tardíamente o presentaron proyectos inadecuados, señaló el congresista Fernando Andrade. Para ver pues cuánta plata más podemos llevar para nuestra zona y porque a veces se quedan por
dificultades que desconocemos, se nos quedan los proyectos y esperemos pues que este taller dé las luces para que puedan ver o no tener los contactos necesarios para que después se puedan hacer estas coordinaciones para que puedan salir todos los números de SNIP y todos los proyectos que ustedes tienen trabajando para sus comunidades y para sus municipios. Asimismo, recordó que en el 2014, para lograr un porcentaje del fondo superior a los 250 millones de soles de FONIPREL, destinado para seguridad ciudadana, solo 305 municipios presentaron sus proyectos a los cuales se les entregó el estímulo económico, muy importante para la realización de obras. Este taller nos permite tener conocimiento pleno de poder dejar las cosas en orden. El taller de fortalecimiento municipal y comunitario está dirigido principalmente a autoridades edilicias de la costa, sierra y selva del país y va desde el 16 al 17 de febrero. Informó Jari Izarra, Central de Noticias del Congreso. El congresista Ángel Neira fue reconocido por la Universidad Midwest de los Estados Unidos por su trabajo a favor de las MIPYMES. La ceremonia contó con la presencia de autoridades y familiares. Por su destacada labor de liderazgo para el desarrollo económico e industrial en el país y empeño en el progreso de la pequeña y mediana empresa, la Midwest University de Estados Unidos otorgó la distinción de honoris causa al congresista Ángel Neira Olaichea en una emotiva ceremonia donde además se hizo entrega de un diploma de honor. El liderazgo no es esa influencia del poder que supone las desigualdades entre quienes mandan o quienes obedecen. Es más bien la influencia entre quienes son y se sienten iguales. El rector de la Casa de Estudios de Norteamérica, James Song, destacó las cualidades del congresista Neira. El legislador de Fuerza Popular es el autor de la ley que promueve el desarrollo de parques industriales y la ley de la industria del emoliente. Su labor parlamentaria ha permitido estrechar vínculos con Corea, Estados Unidos, España y China. Neira Olaichea ha recibido además otros reconocimientos, siempre en mérito a su apoyo al sector empresarial. Ahora tenemos lo último de la información parlamentaria. Hasta aquí con las informaciones de la Central de Noticias del Congreso. Los invitamos a continuar con nuestra programación, ahora por el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y VEX Cable. Será hasta la próxima oportunidad.